Buenos días, Francisco. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Bien. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en la ermita de la Virgen de la Corona de Almudévar, que está inscrita en un conjunto arqueológico extraordinario. Háblanos un poquito de él. Bueno, pues cuando las tropas cristianas conquistan Almudévar, se encuentran un torreón, un castillo, una almena. Bueno, pues cristianizan el sitio, como hacen en todas partes. Y lo cristianizan construyendo una iglesia que empieza románica ya al final del románico y ya termina siendo con elementos góticos. Se recicla el almena, se usa como torre de campanario, como coro, como bajo coro, hasta que se les queda pequeña. Y lo que sí que se hace es cerrar las capillas laterales de la iglesia y construir allí la ermita y dedicársela a la Virgen que siempre había estado y ya se le pasa a llamar la ermita de la Virgen de la Corona por estar en la corona del pueblo, en lo más alto, que es como en Aragón se llaman a estos puellos. Francisco, vámonos a ver la ermita, si te parece bien. Cuando queráis, adelante. Vamos. Francisco, la ermita de la Virgen de la Corona está básicamente estructurada como un edificio gótico, pero tiene también los retablos, superposición de estilos. Es una pequeña joya pues poco conocida. Es la historia, toda la historia de Almudévar desde que se cristianiza o desde que llega la tropa del Reino de Aragón hasta nuestros días. Tenemos de todos los elementos. Tenemos elementos románicos, góticos, barrocos, hay un columbario moderno que se hizo hace un par de años, o sea que tenemos pues, el paso de la historia bien resumido. Cualquiera de Almudévar, si le preguntas, pues la Virgen de la Corona es que es verdad, es el tesoro. La original la quemaron poco antes de la Guerra Civil, en esas improntas que había algunas veces, pues parece ser que algunos de fuera hicieron unas apuestas y es lo único que se perdió curiosamente en esa época fue la Virgen de la Corona. Y una señora del pueblo lo recogió y lo escondió en los delantales, como entonces llevaban tantos mandiles y delantales, lo escondió y se lo llevó. Y bueno, mucha gente del pueblo, todavía ancianos, contaban cómo lloraban cuando la veían quemar. Y recogieron las cenizas, las conserva la gente las cenizas originales como si fuera una gran reliquia. Y a partir de allí se mandó a hacer una Virgen nueva, por eso la cara de la Virgen de ahora no tiene rasgos gótico o barroco, ya de esa transición del final del gótico. Luego no solo es para unos días del año, como a veces pasa con otros patrones, sino que todo el año la ermita está abierta. Cualquiera que llegue al Almudévar puede subir a la ermita y a lo mejor la verja está cerrada, pero la ermita la podrá ver y siempre está abierta, o sea, de sol a sol, como decimos aquí. Todos los días del año, los 365 días del año, la ermita está abierta. Y con una magnífica hospitalidad como la que tú nos has brindado. Hombre, por supuesto, eso no faltará. Muchísimas gracias. Me está esperando un amigo abajo. Muy bien. Me voy a buscarlo. Bienvenidos y buen regreso. Gracias. Juan. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues nada, aquí Muchísimas gracias. tomando el sol a la sombra de esta hermosa iglesia. Que, por cierto, es la portada de la ermita que estaba... románica del templo originario. Que acabamos de ver allí. Contigo no vamos a hablar de patrimonio material, sino de patrimonio inmaterial. Cuéntame, ¿por qué a los de Almudévar se les llama saputos? Hombre, se les llama saputos porque Almudévar es la cuna del gran Pedro Saputo y de ahí, de ese nombre, proviene esa terminología, ese gentilicio informal, que no es el formal, de saputos. ¿Crees que Braulio Foz, cuando escribió la vida de Pedro Saputo, buscaba incorporar la sabiduría, el buen juicio, el buen tino, en un personaje estrictamente popular de lo que puede ser un pueblo de Aragón, una villa de Aragón como es Almudévar? Pues efectivamente, Braulio Foz, como bien sabes, era un personaje ilustrado, latinista, también era profesor de griego, y cuando toma este personaje popular, legendario, que venía de siglos atrás, para crear una especie de novela no picaresca, como a veces se ha dicho, sino sobre todo ejemplar, pues retoma esta figura popular y le hace
como el crisol de todas las virtudes que él creía como hombre ilustrado que debía tener el hombre de su época, con vistas al futuro, etc. ¿Has oído dichos populares que se siguen atribuyendo a Pedro Saputo aquí en el pueblo? Y los recogiste precisamente en este libro que estabas leyendo cuando te encontraron. Yo tengo el privilegio de ser hijo de una mujer de este pueblo, mi madre, de Casa Mairal, por cierto, y entonces yo desde muy pequeño ya escuché de sus labios pues todas estas anécdotas, dichos, refranes, tradiciones que se han encarnado, que se han centrado en la figura de Pedro Saputo, aunque es de suponer que no todas le correspondieran. Juan, ¿tú dirías que Aragón tiene contraída una deuda con Pedro Saputo? Yo diría que sí, que tiene una deuda contraída grande y aparte de Almudévar, Aragón entero, porque realmente Pedro Saputo es un personaje que hoy ya no se identifica como aragoneses. Yo al alcalde de Almudévar le he propuesto que hay que hacer inevitablemente una estatua a Pedro Saputo en Almudévar, que bien podría estar a la entrada del pueblo para dar la bienvenida a los forasteros, o bien en la Plaza de España. ¿Y qué te parecería una ruta por todo Aragón que, bueno, pusiera en valor también la figura de Pedro Saputo? Me parece indispensable, porque hay que valorar esa ruta que nos la trazó maravillosamente Braulio Foz cuando escribió la vida de Pedro Saputo y nos dio todo el recorrido de Saputo por toda la geografía aragonesa, aparte de la que hubo también fuera de Aragón. Voto por ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias por atendernos, Juan. Para mí es un placer hablar de Almudévar y de Saputo. Muchísimas gracias.